seguir una vida plena y saludable. Hablaba fuera de corte con mi invitado, el doctor José Torres, de esa moda que existe. Ahora todos somos intolerantes a todo, todos somos alérgicos a todo. Es decir, venimos durante años comiendo una gran cantidad de cosas, pero probablemente cada vez se determina más el hecho de las alergias alimentarias. Y para eso me acompaña, repito, mi amigo, el doctor José Torres, pediatra, inmunólogo y alergólogo, un especialista en la materia, además súper, digamos, diestro en este tema. Así que bueno, bienvenido a La Tisana, José Luis, bienvenido a Alimentación y Bienestar, encantado de tenerte acá. Ya hemos compartido en otros espacios donde hacemos vida privada, digamos, consulta privada juntos en algunos centros referenciales. Entonces, bueno, qué chévere que estés acá. Muchísimas gracias, para mí un placer estar como siempre ayudando y bueno, y por supuesto con toda la audiencia. Aclarando, sin duda alguna. Lo primero, José Luis, ¿qué son o a qué definimos alergias alimentarias? Ok, la alergia es una respuesta exagerada del organismo frente a un elemento que debe ser normal, es decir, leche, trigo, frutas, cítricos, naranja, pescado, maní, son cosas normales que la gente no tiene por qué tener reacción. Pero el sistema inmunológico reconoce esas moléculas como extrañas y entonces hace una reacción exagerada frente a ellas. Es una reacción que normalmente está reservada para parásitos, pero que se hace entonces una reacción tipo histaminérgica, en la que hay pues una gran cantidad de células, una gran cantidad de mediadores involucrados y pueden producir un amplio espectro de síntomas que van desde las lesiones cutáneas, es decir, los jabones, las famosas ronchas que llama la piel, angioedema, que es el edema, la hinchazón que se produce a veces en cara, etcétera, y también puede producir, por ejemplo, dificultad para respirar, puede producir tos, puede producir moco en la nariz, etcétera. Hay algo que me llama poderosamente la atención y te repito, lo hablábamos fuera del aire, esta moda que existe, que ahora somos intolerantes a algo. No voy a tocar este tema y voy a dejar la puerta abierta para hacerlo en otro programa, porque es un tema igualmente extenso. La diferencia entre alergia e intolerancia alimentaria, ¿es lo mismo? ¿Se correlacionan? A ver. Claro, hay dos tipos de intolerancia, empezando por allí. Está la intolerancia a lo que es carbohidratos, que tiene que ver con un déficit enzimático, y está la intolerancia a proteínas, que es una intolerancia mediada o un tipo de alergia o de reacción inmunológica no mediada por IgE, sino que es mediada por otra molécula. Entonces, ahí tenemos una diferencia importante. No es la misma molécula que los produce. Los síntomas pueden ser parecidos, pero son muy leves o no tanto leves, sino que son más solapados, no son tan intensos como en una alergia. Y otra cosa importante es que la intolerancia produce síntomas más bien a mediano plazo, no son tan rápidos como la alergia, que produce un efecto pues básicamente en minutos a máximo 3-4 horas, pero la intolerancia es a largo plazo. Un paciente puede tener intolerancia, por ejemplo, a una proteína y al gluten, al trigo, etcétera, y los síntomas los manifiesta al día siguiente, por ejemplo. ¿Cuáles son los signos o los síntomas o cómo yo puedo identificar en casa, sin saber mucho de medicina, que tengo una alergia alimentaria? Es decir, ¿en qué momento es un detonante para mí y yo puedo darme cuenta más allá de lo que tú acabas de mencionar? Claro, la alergia lo primero es que tiene que ser repetitiva, es decir, un paciente que tiene alergia hoy y mañana no me como el alimento y no me da reacción, entonces no es una alergia. La alergia tiene que ser comprobable y repetitiva, es decir, si yo tengo alergia al maní, es cada vez que como maní, no es que si como poquito, a veces comí no es que si lo comí cocinado, que si lo comí crudo. Tiene que ser siempre la alergia de manera presente y perenne. Por otro lado, los síntomas se dan entre 15 minutos a máximo 4 horas. Si es de más de 4 horas, ya no estamos pensando en alergia, sino en otro tipo de manifestaciones. ¿Qué se puede hacer? Están las lesiones en la piel, por ejemplo, los jabones, las famosas ronchas, que son elevadas, que pican, que se desaparecen cuando uno los presiona y que son muy rojas y muy pruriginosas. Está el edema, es decir, el aumento de volumen o el angioedema, en el que se produce, pues básicamente, en los labios, en la cara, en las manos, puede ser también incluso en los pies, etcétera, pero en la cara y manos es lo más frecuente que se produce el angioedema y suele ser pruriginoso, no doloroso, porque ahí lo diferenciaríamos con otro tipo de cosas. Y también está la dificultad para respirar, puede ser moquito, puede ser tos, puede ser rinorrea importante, el paciente puede tener incluso dificultad para respirar. Ya cuando hay dificultad para respirar y se acompaña de hipotensión, estamos hablando de anafilaxia, que ya sería una situación pues mucho más grave. A ver, esto puede ser una reacción aguda, puede ser una reacción crónica, significa que si somos alérgicos a algo, vamos a tener esos rash digamos, fugaces en esas 4 horas previas o 4 horas posteriores al consumo del alimento, o puede ser algo crónico, el que es alérgico para toda su vida probablemente. Sí, normalmente cuando una persona tiene una reacción alérgica, ¿ok?, la va a tener para toda la vida.
Pero, ¿qué pasa? Que pueden presentarse, pues, una vez que ya el paciente tiene la reacción, se puede presentar, por decir algo, en una semana, semana y media, puede estar todo el tiempo presente porque ya el sistema inmunológico está como sensibilizado. Entonces, por eso es que ponemos las famosas dietas hipoalergénicas, aun cuando el paciente sea alérgico a una sola cosa. Porque lamentablemente va a tener reacción, exacto, porque va a tener una reacción pues ya exagerada frente a cualquier estímulo porque su sistema inmunológico ya está activo. Entonces, cualquier estímulo tonto que aparezca, pues le va a dar reacción. ¿Sabes que es bien difícil? Tuve alguna oportunidad, me diagnosticaste rinitis alérgica, pero también esa rinitis alérgica se compensaba probablemente con alergia a los mariscos y a los moluscos. Entonces, ¿cómo poder identificar si realmente la reacción que estoy teniendo es de origen alimentario? Si mi reacción básicamente es alimentaria. Para eso están las pruebas de alergia. Primero, por supuesto, la historia clínica, ¿ok? Hay que preguntar al paciente exactamente cómo es la reacción y todo esto. Pero también están las pruebas de alergia. Hay de dos tipos. Están las pruebas que se hacen en piel, que es el famoso prick test, que digamos que es el gold estándar. Y están las pruebas en sangre, que están pues mucho un poquito más disponibles porque la pueden hacer en cualquier laboratorio, que nos van a identificar. Ahora, muy importante con las pruebas es que no todo lo que sale positivo realmente lo es. Hay que hacer una interpretación adecuada, hay que ver los valores que nos está dando, hay que ver los numeritos que dice si es 0.35, si es 0.8, si es 2.4, o sea, es decir, eso lo reporta en clases, hay que tomar en cuenta lo que es clase 3 en adelante. Entonces eso es muy importante que sea evaluado por el médico que es especialista en el área. Entonces hay que verificar realmente la causa primaria, porque podemos ser alérgicos a muchas cosas, pero alérgicos no sensibles, según lo que reporta el laboratorio, pero clínicamente, o sea, es decir, lo que el paciente manifiesta es alergia solamente a un elemento o a dos elementos. Por otro lado, existe una cosa que se llama reacciones cruzadas, que es lo que decíamos con los mariscos. Hay moléculas que se parecen desde el punto de vista estructural, entonces eso hace que cuando tengan el contacto con el antígeno, con el alergeno, es decir, en el cuerpo se produce esa reacción de las células, ¿okay? Como se parecen, puede desencadenar la reacción aun cuando el paciente no sea alérgico. Es como una cerradura y una llave. Puedo tener una llave de mi casa, pero si tengo una llave que se parece mucho y empiezo a forzarla, probablemente puedo entrar, ¿ok? Entonces, ese mecanismo existe, se llama reacciones cruzadas. Y lo más frecuente, ¿cuál es? Mariscos y ácaros. Los ácaros, que es la causa de alergia más frecuente, tienen reacción cruzada con los mariscos. Entonces, hay mucha gente que dice, yo soy alérgico a los mariscos, pero realmente no es así. Es a los ácaros y hace la reacción cruzada. Exacto, porque, ¿y cómo lo diferencio? Porque no es todo el tiempo. Claro. No, es a los mariscos, pero de vez en cuando como mucha cantidad, o cuando estoy muy alérgico, o cuando tengo una gripe, entonces como el marisco. Va a depender en qué situación esté probablemente en ese momento. Es una reacción cruzada. Sin duda. ¿Cuáles son las alergias alimentarias más frecuentes que te encuentras en tu consulta o las que más tratas con mayor frecuencia? Bueno, lo más frecuente depende mucho de la edad, ¿no? En un estudio que nosotros hicimos hace unos años aquí en Venezuela, en Caracas específicamente, conseguimos que lo más frecuente era el pescado, los mariscos, el anisakis, que es un parásito que está dentro del pescado, y también seguido, pero un poco menos intenso, leche, por allá el trigo, por allá los cítricos, realmente no es tan frecuente. De hecho, en ese estudio nosotros vimos que el 80% de los pacientes son alérgicos a cosas ambientales, solo un 20% realmente son alérgicos a cosas alimentos. Y de eso, la mayoría es pescado, mariscos y luego por allá leche. Me gusta mucho el tema de identificar en la historia clínica porque lo hacemos en el común denominador de nuestros pacientes, que sabemos, hacemos un interrogatorio, digamos, consensuado. ¿Por qué si te cae mal la galleta de soda? ¿Por qué no te cae mal el pan? ¿O por qué no te cae mal X, etcétera? Entonces, bueno, ahí obviamente uno puede identificar cuál es la evolución del paciente. ¿Tiene cura la alergia? ¿Tiene tratamiento? ¿Y hasta qué punto eso es efectivo? Bueno, existe el tratamiento. Por supuesto, lo primero es evitarlo, ¿no? Evitar el alimento que claro, el paciente... Una vez que lo hayas identificado. Exactamente. Claro. Entonces, por eso pasa de identificarlo correctamente. Pero existe un tratamiento llamado inmunoterapia o vacunas de alergia, que si bien para los alimentos no está tan extendida y no tenemos tanta variedad como para las alergias ambientales, pero sí existe. Y entonces eso nos permite que el paciente pueda desensibilizarse a lo que es alérgico y pueda pues tomar pequeñas cantidades o moderadas cantidades de ese alimento sin tener mayores problemas. Entonces, esto es muy importante, sobre todo en esos pacientes que hacen anafilaxia, porque entonces yo le estoy garantizando al paciente que si por casualidad se equivoca y come algo que le produce alergia, no se va a morir. Claro. Va a tener una reacción quizás leve, se atenúa, se disminuye el riesgo, mas no se elimina. No se elimina, exactamente. Perfecto. Josely, encantado de haberte tenido acá. Tus recomendaciones finales, y prometo que vamos a tener a Josely pronto para hablar de intolerancias alimentarias de moda, que yo llamo, y voy a hablar específicamente del gluten y de la lactosa en alguna otra oportunidad. Tus recomendaciones finales y tus redes de contacto, por supuesto. Bien, lo primero, por supuesto, es que vaya al médico, que vaya al nutricionista, que vaya al especialista de salud, que es el apropiado para darle un